El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción de este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ya han escuchado atentamente este relato del Evangelio. Cómo Jesús, pues al ver una profanación de un lugar sagrado, como es el templo, no es que se encolerice, porque no es la ira lo que mueve a Jesús, sino que es el celo, lo dice el Evangelio. Era tanto el celo, el entusiasmo, la honradez y dignidad que sentía él por las cosas sagradas, que no tiene reparo en hacer un cordel con unas cuerdas y a golpes botar del templo todo aquel negocio que habían montado. Negocio que, como saben ustedes, si no lo saben, se lo explico yo ahora. El judío, cuando llegaba a Jerusalén al templo, iba fundamentalmente a hacer ofrendas. Y estaba todo tan bien organizado y montado que para hacer una ofrenda tenía que ser una ofrenda o un buey, o tenía que ser una oveja, o tenían que ser unas palomas. Dependía de la riqueza de cada uno. Los ricos, lógicamente, pues compraban y sacrificaban una vaca. Los menos ricos, pues ya una ovejita, y los pobres unas palomas. Naturalmente esto había que comprarlo allí en el templo, para lo cual estaba el templo, y no precisamente el templo dentro, sino los alrededores, estaba lleno de venta de estas cosas. Y como llegaban de todos los lugares del mundo, porque había judíos de lo que se llamaba la diáspora, que estaban aquí, allá y allá y allá, iban y recurrían, que estaba mandado, que había que ir al templo a ofrecer sacrificios a Dios, pues todos tenían que cambiar. Venían con monedas
de diferentes lugares y tenían que cambiar el dinero en monedas. La moneda que a los saduceos, porque todo este negocio lo llevaban los saduceos, un grupo de ellos, que tenían una religión especial. No eran precisamente judíos, que eran mucho más, diríamos, religiosos, sino eran los saduceos una mezcla de negociantes con lo religioso, etcétera, etcétera. Entonces tenían todo el negocio en manos de estos hombres que se llamaban los saduceos. Entonces, en este contexto de cómo estaba la cosa, llega Jesús a Jerusalén y se encuentra con aquel negocio, aquel orden, desorden, las vacas balando, las ovejas también, allí todo, y es cuando el celo de Dios, que tenía el celo que le consumía. Pero ¿a dónde hemos llegado con este pueblo escogido que han hecho de un lugar santo, el templo de Jerusalén, han hecho un mercado? Y dice que les dijo: tiren todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Bien, hermanos, yo este texto pues lo cuentan San Juan, que es la versión que les he leído, pero lo cuentan también los otros evangelistas. Esto porque debió ser algo serio. Y digo esto que debió ser algo serio, que allí en Jerusalén, en la capital, en el lugar céntrico más importante de la fe de los judíos, Jesús se enfrentara a una religiosidad y les echara por el suelo todos los negocios y empezara a latigazos con la gente. Tuvo que ser algo grande. Y ahí fue cuando Jesús se ganó la muerte. Ya estaban cansados de el rabino joven que venía diciendo cosas nuevas, diciendo muchas cosas, y ahora de repente no solamente decía cosas muy importantes, diferentes, sino que hacía y se rebelaba contra una costumbre, cuál era la ofrenda, ofrendar. Pero nosotros sabemos que la ofrenda vale poco. Ya podemos ofrendar y poner velas en todas las capillas de nuestra iglesia, que esto es una ofrenda que hacen ustedes. Igual que la limosna que ustedes dan en las colectas, también es una ofrenda. Todo esto, si no está impregnado de amor, de entrega y dádiva a Dios y de reconocimiento ante Dios de que esto que tengo te lo doy, Señor, porque tú me lo diste a mí, porque todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Bien, tocamos un tema, como digo, muy importante en los evangelios, que tiene muchas versiones a la hora de explicarlas en la homilía. Yo quisiera quedarme en una versión: el dinero, porque aquí era en el templo, todo giraba en torno al dinero. Todo era ofrenda a Dios para quedarse con el dinero, para enriquecerse. Era engañar a la gente de alguna manera con una devoción para quedarse con el dinero. Todo era el dinero. Y ustedes saben mejor que yo que una de las convicciones, la convicción general que hay hoy día en el mundo, es esta: lo importante y decisivo en nuestro mundo no es lo que tú eres, sino lo que tú tienes. Ya no vales tanto porque eres un trabajador, eres honrado, eres digno, eres simpático, eres productivo, eres buen cristiano, eres buen ciudadano. No lo que tú eres, sino lo que tú tienes. Esto es una convicción general. Y esto no pueden ustedes negarlo ni nadie, porque aquí está todo montado. Con el dinero, pues ya ven ustedes, es un poco, el dinero es el símbolo, como dicen los pensadores, el símbolo y el ídolo de la cultura nuestra. Todo gira en torno al dinero, porque con el dinero ustedes pueden tener poder y pueden tener posesiones y podemos tener respeto. El dinero es el Dios. Como ya decía en el siglo XVII,
Decía el gran pensador y escritor Francisco de Quevedo: poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. Y es así. Estamos totalmente impregnados por el tener, por el tener. Y contra más tienes, más vales y te respetan y puedes comprar cosas y puedes moverte y desarrollarte en la vida. Pero ustedes serán conscientes, como yo, de que tú, pues con dinero puedes comprar una casa, por ejemplo. Una casa grande, hermosa, grande, pero no puedes comprar con dinero un hogar cálido, ¿o sí? Porque una de las cosas y de las constantes es que todo el mundo el dinero y cada día hay gente menos feliz. Luego el dinero no nos hace feliz. De modo que ahí tienen ustedes que podemos comprar, como digo, pues una casa hermosa, grande, poderosa, pero tú puedes tener, por ejemplo, un hogar cálido, donde haya paz, tú con tu esposa, tú con tus hijos. Hay que tener otras cosas para tener la paz, el hogar cálido. Tú, pues con dinero, pues te puedes comprar una cama cómoda. Por ejemplo, te poniendo ejemplos, una cama cómoda. Pero no puedes tener un sueño tranquilo. Y de esto se trata. No tanto de lo material, sino de lo que todo conlleva. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Tú puedes comprar con dinero relaciones sociales. Y fíjense ustedes cómo se está comprando con dinero el dinero venezolano. Por ejemplo, pongo un ejemplo, se están comprando las conciencias de muchos países aquí del Caribe. Toma con petróleo, toma dinero, puedes comprar lo que quieras. Lo que no puedes comprar es tener amigos con el dinero, porque la amistad se compra con otra cosa. Entonces estamos ante uno de los grandes temas que la Iglesia y Jesucristo no lo acepta. El dinero es un medio para otras cosas, pero no hagamos de un medio, de un instrumento, no hagamos de un medio el fin, porque hacer del dinero un fin es idolatría. Y la idolatría es lo que Dios no quiere, como hemos leído en la primera lectura. Y Dios ya nos dice: no tengan ustedes más dioses que a mí, no pongan otros dioses y adórenlos. Y estamos, como le estaba diciendo hace un momento, en una cultura, esta nuestra, donde todos son idolatrías y el gran Dios es el dinero. El gran Dios es el dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Y esto que les estoy diciendo, pues es puramente candente. Yo sé que el dinero es necesario para subsistir, pero tiene que ser un medio. Y no centremos todo que como y compro las conciencias y quito mi conciencia y la machaco mi conciencia y la obnubilo por tener, por comprar más, por medrar más, cambiando los precios, subiendo los precios, etcétera, etcétera. Esto es realmente serio. Bueno, entonces, hermanos, ahí estamos ante una realidad que Cristo, al ver la profanación de su templo y ver que era el dinero lo que movía la religiosidad del pueblo judío, un dinero que lo propiciaban perfectamente los saduceos y que nosotros muchas veces venimos a la iglesia buscando no sé qué, a lo mejor venimos buscando otras cosas al templo, no podemos venir ni a entregar dinero, ni a buscar dinero, sino al templo venimos a alabar a Dios, a bendecirle, a glorificarle. Y por eso el templo de nuestra vida es Cristo. Y Jesucristo ya le dijo a ellos: yo, este templo tan grande que tienen ustedes, lo destruimos y en 3 días lo construyo. Se quedaron maravillados.
¿Pero qué dices? Se ha costado casi 50 años construir este templo y tú en 3 días lo vas a construir. Dice que él hablaba del otro templo, el templo del Espíritu del cual somos. Que este es el auténtico templo que debemos ser todos y acudir todos al templo de Dios, al Espíritu de Dios. Por eso se suele decir que tú no rezas bien porque vengas a un templo o una iglesia. Porque a Dios no se le reza solamente a las iglesias. A Dios se le reza en espíritu y en verdad. Tú puedes estar perfectamente trabajando en tu campo o en que quieras y puedes tener una conciencia tranquila y cumplir la voluntad de Dios y alabar a Dios con tu trabajo, con tu sudor y estás orando y no hace falta venir a la iglesia, al templo. Esto de las iglesias, los templos que ustedes aquí tanto valoran, que dicen que vamos a la catedral de Rubio. ¿Catedral? ¿Esto es catedral? Ustedes le llaman catedral. Yo sí que lo digo por decir. Pero esto no es catedral. Aquí en la diócesis, en el Táchira, no hay más que una catedral, una, que es la sede del obispo. Y aquí no hay ningún obispo. Esto es una iglesia grande, como quieran ustedes, neogótica, como ustedes quieran llamarla, con 3 naves, de las cuales 2 están anuladas porque no se pueden ver. Luego, no es una iglesia tan bonita como ustedes dicen. Porque una iglesia buena es aquella que está en función de lo que es. Y aquí tenemos 3 partes, 1, 2 y 3 naves, de las cuales 2 anuladas. ¿Por qué? Porque estas columnas grandes han obnubilado. Y esto pues ya no está tan bien. Bueno, esto es lo que menos importa. Lo importante es que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y esto quiere decir que es tu conciencia, y es tu vida, y es tu ejemplo, y es tu mente, y es tu esfuerzo la que te une. Todo esto te une a la divinidad y puedes estar perfectamente viniendo a la iglesia todos los días, todos los domingos y decir que yo cumplo con la iglesia. ¿Qué iglesia cumples? ¿Esta iglesia jerárquica? Hasta bien entrado el siglo IV del cristianismo no había templos. La iglesia, los cristianos se reunían en casas y ahí celebraban el ágape, la Eucaristía. Y la gente decía, mirad cómo se aman a los que se reunían para compartir el pan, comulgar y compartir las necesidades de los cristianos. Y dice que todo lo que tenían los ricos lo ponían a los pies de los apóstoles para que ese dinero lo repartiera entre las necesidades. Y la gente decía, mirad cómo se aman. Nosotros salimos de nuestros templos. Y la gente puede decir esto, mirad cómo se ama. Somos cristianos bautizados y practicantes. La gente puede decir, mirad cómo se ama. Mirad qué tío más honrado es este, que ha comprado unos cambures a 30 y los vende a 30, por ejemplo. Pero no, compro a 30 y los vendo a 70. Ya estoy especulando, ya estoy robando. Digo que hasta el siglo IV no habían templos. Esto sucede cuando la iglesia, toda la iglesia, porque el emperador Constantino se convierte al cristianismo y con él se convierte todo el imperio y entonces la iglesia se masifica. Y entonces hay la necesidad de crear estos espacios que llamamos templos para la alabanza y el culto a Dios. Y con la masificación de la iglesia ha venido la corrupción de la iglesia. Así de sencillo lo digo. Y esto es historia de la iglesia. De modo que no es tanto decir yo voy al templo y paso por todos los altares haciendo mi ofrenda. No, no. Tú puedes venir a la iglesia y si no vives en espíritu y verdad. Si tú vas a la iglesia y no participas eucarísticamente, ¿por qué? ¿Qué misa es esta? Díganme ustedes. Jesucristo en la última cena, que es lo que celebramos, dijo, tomad y comed, tomad y comed, tomad y comed. Y nosotros comemos el pan de Cristo.
pues si no comemos el pan de Cristo, no comulgamos, pues no oímos misa. Oímos misa, pero no la vivimos. De modo que la Eucaristía es un banquete, y a los banquetes vamos a comer. Y que yo sepa, muchos cristianos van al banquete eucarístico, a la misa, y no se levantan del banco. Esto es así. Y hay que ser claro y candente y decir las cosas claras. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad de tu fe? Que eres hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, miembro de la Iglesia Católica, hijo de Dios. ¿Dónde está eso? Ahí está. Y soy verdadero y soy justo y soy equitativo si hago lo que Dios quiso que hiciera. Y te di la filiación divina. Tú eres hijo mío. Te di que seas templo del Espíritu Santo. Tú eres templo o estás ultrajando tu cuerpo, tu vida con muchas cosas. Bueno, entonces esto es verdad. Y en espíritu, pues ya sabéis, Dios es un ser en espíritu. Y comemos a Jesucristo espiritualmente y lo comemos eucarísticamente. Y a esto se nos invita hoy en la liturgia. Bien, vamos a terminar recordándoles a ustedes cómo Jesucristo, por celo, porque aquí Jesucristo no fue, como dicen algunos comentarios, no fue un ser iracundo, como dicen ustedes muchas veces cuando hablan con nosotros. Es que soy muy iracundo, tengo mucha ira, no aguanto lo que está pasando a mi alrededor. Luego quiere decir que si tú tienes ira, tú no eres tan perfecto. No controlas la ira por la paz de Dios, por el Espíritu de Dios que está en ti. Entonces Jesús no se vuelve iracundo, sino que se vuelve un ser con un gran celo, porque Jesucristo tenía celo por la salvación, porque el templo de Jerusalén, el templo de su pueblo judaico, fuera algo realmente digno y no fuera una cueva de ladrones, como dicen otros evangelistas cuando cuentan este relato. Vamos a hacerlo así, a pedirle al Señor que nos dé a todos siempre clarividencia y hagamos las cosas desde la inteligencia y desde el corazón. Nos ponemos de pie. El Señor queda con ustedes Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que pasen buen día, podemos ir en paz. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro